Guten Abend. Können Sie das Dokument sehen? ¿Pueden ver el documento? ¿Ya? Sehr gut. Listo. El tema de hoy es preposicional Ergänzung. Algo que debimos haber visto hace mucho. Me disculpo por los inconvenientes. Estuve muy enfermo la semana pasada. Bueno, todos que hoy empezamos con este tema. Yo les había dejado un documento en donde aparecían varios, bueno, la lista de los verbos que utilizan preposicional Ergänzung. Entonces espero lo hayan estudiado. Y hoy simplemente vamos a ver algunos ejemplos y, bueno, mirar en qué consiste esto. Preposicional Ergänzung o complemento preposicional significa que hay algunos verbos que requieren de la compañía de una preposición para que cuando construyamos una oración, esa oración tenga sentido. Lo contrario, carecería de él. Recordemos que hay ciertas preposiciones que van con ciertos casos de declinación. Hay algunas que van con acusativo, o algunas que van siempre con dativo, o algunas que van con una de las dos, u otras que son, por ejemplo, exclusivas del genitivo. Pocas, pero hay algunas. Casi todas las preposiciones se usan o con dativo o con acusativo. Entonces vamos a hacer énfasis primero en el primer caso, en el acusativo. Entonces veamos este ejemplo. Achten auf. Entonces, achten es el verbo prestar atención, fijarse. Entonces va acompañado de la preposición auf y siempre va en el caso acusativo. Die Autofahrer müssen auf den Verkehr achten. Los conductores deben fijarse en el tráfico. Lachen über, reírse. Die Kinder lachen über den Lehrer. Los niños se le ríen del profesor. O esta otra, warten auf, esperar. Wir warten schon seit Wochen auf besseres Wetter. Nosotros esperamos ya desde hace semanas por un mejor clima. Estos son ejemplos de oraciones que utilizan el preposicional Ergänzung. Verbos como achten, lachen, warten son verbos que van acompañados de estas preposiciones pues que están aquí al lado. Caso achten auf, lachen über, warten auf, y van en el caso del acusativo. La preposición siempre debe ir después del verbo. Pues digamos a excepción de que haya no sé, una construcción extraña porque sea una oración subordinada o algo parecido. De lo contrario, la preposición va después del verbo. Listo. Entonces acabamos de ver el primer caso, el acusativo. Bueno, además de verbos, digamos, normales, comunes, es muy usual que los verbos reflexivos tengan un complemento preposicional Ergänzung. Entonces, está el caso también de verbos reflexivos que siempre van con una preposición en acusativo, como en este caso, el verbo sich entschuldigen o el verbo entschuldigen, que es un verbo reflexivo, va acompañado de la preposición für, disculparse. Ich Entschuldigung, ich entschuldige mich für mein schlechtes Benehmen. Yo me disculpo por mi mal comportamiento. O el verbo interesar, interesieren, interesarse por. Entonces va acompañado de él la preposición für, iba en acusativo.
Heinz interessiert sich nicht für schnelle Autos. Heinz no se interesa por los autos rápidos. Bueno, esto es importante. Como es un verbo reflexivo, los verbos reflexivos requieren de un pronombre reflexivo. En ese caso, el pronombre reflexivo, ese sí, siempre va después del verbo. Por lo tanto, la preposición, como podrán ver, no va después del verbo, porque antes debe estar ocupado por el pronombre reflexivo. Entonces, el pronombre reflexivo iría antes de la preposición. Repito este penúltimo ejemplo. Sich interessieren für. Heinz interessiert sich nicht für schnelle Autos. Heinz no se interesa por los autos rápidos. O bueno, recordemos que hay otro tipo de verbos, en particular en alemán, que son los trennbare Verben, los verbos que se dividen. ¿Qué pasa con esos verbos? Pues en una oración principal ya sabemos, esos verbos, la segunda parte es la que se conjuga y va en la segunda posición, y el prefijo de ese verbo que se divide va al final, como si fuera un segundo verbo. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, en este caso, en el caso del verbo vorbereiten, prepararse. Der Student bereitet sich auf die Prüfung vor. Lo mismo, simplemente el verbo se divide, la segunda parte se conjuga, el prefijo al final, como es un verbo reflexivo, el pronombre reflexivo va en la segunda posición, va después del verbo, y la preposición va después. Der Student bereitet sich auf die Prüfung vor. Recordemos que los pronombres reflexivos están tanto en acusativo como en dativo. Pues en este caso, obviamente, estamos utilizando el acusativo, perdón, porque son verbos que van acompañados de proposiciones en acusativo. En estos casos. Entonces, por lo tanto, debemos utilizar los pronombres reflexivos en acusativo. ¿Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Ja, ich habe eine Frage, Lehrer. Ja, Tatiana. Entschuldigen. No entendí la parte de los verbos trennbare Verbe. Sí, claro. O sea, Te cómo vuelvo se a contar. coloca con la preposición. Sí, es que me quedó como confusito, como un poco Listo. dudoso. Dale. Ya listo, lo vuelvo a Gracias. explicar. Entonces, recordemos. ¿Qué pasa con los verbos que se dividen? Que los verbos que se dividen tienen dos partes. Esta que estoy señalando acá, voy a aumentar la pantalla, qué pena, tal vez no están viendo. Ahí sí están viendo mejor. O todavía muy pequeñita la pantalla. Ya. Sí, listo. Entonces acá, los verbos que se dividen están compuestos de dos partes. El prefijo, en este caso, por ejemplo, for, y el resto del verbo, que es la parte que se conjuga. En este caso tenemos el verbo vorbereiten, que significa preparar o prepararse. Es un verbo reflexivo. ¿Qué pasa con los verbos que se dividen? Que esta segunda parte es la que va en la segunda posición en las oraciones principales, la parte que se conjuga. Se conjuga aquí en la segunda parte y el prefijo, esta partecita de acá, se pone al final. Bereitet y al final for. Bueno, además de que esto sea un verbo que se divide, es un verbo reflexivo. Entonces, como es un verbo reflexivo, debe estar acompañado de un pronombre reflexivo. Pues la tercera persona del singular, el pronombre es sich. Y siempre va después del verbo. Bereitet sich. Pero además de eso, como es un verbo que tiene un complemento preposicional, una preposición de complemento, en este caso la preposición auf, entonces después del pronombre reflexivo tenemos la preposición auf. Entonces esta oración completa sería así. Der Student bereitet sich auf die Prüfung vor. El estudiante se prepara para la prueba. Entonces tenemos la segunda parte del verbo que se divide, el prefijo del verbo al final, después del verbo conjugado está el pronombre reflexivo y después
la preposición. ¿Claro? O sea que vorbereiten es una sola palabra Sí, y al ser la palabra tren, baren, verben, entonces iría el bereiten conjugado y al sí, final el for como, sí, como separable, ¿sí? exacto, sí. Es que el verbo Ah, separable, ok. recuerda, siempre está dividido en dos partes. El prefijo, que es la primera parte, lo que se pone al final, y el verbo que se conjuga. Ok, Verbos como ya, este, como vorbereiten, como aufwachen, aufstehen. Entonces recuerda listo, siempre Lera. una parte que va en la segunda posición, otra parte al final. Y como estamos viendo que son verbos reflexivos, pues entonces también debe ir acompañado del pronombre reflexivo. Y como es un preposicional ergänzung, debe ir la preposición. Entonces repito, tanto en estos verbos, tanto en los verbos normales en acusativo. Perdón, no, qué pena. En estos verbos reflexivos con acusativo, la preposición va después del pronombre reflexivo. Siempre va a estar esa estructura. El pronombre reflexivo va a estar primero que la preposición. Listo. Um, ¿Alguna otra pregunta? Andere Frage? ¿Ya o nein? Nein, sehr gut. Entonces, continúo. Listo, ya vimos entonces algunos ejemplos con el acusativo. Ahora veamos con el dativo. Tenemos en este caso el verbo abhängen, que también es un Trennbares-Verb. ¿Qué significa depender? Entonces, abhängen y depender de. Von es el complemento. Der Student hängt noch vom Geld seiner Eltern ab. El estudiante depende todavía del dinero de sus padres. Les pregunto por qué aparece aquí FOM con N, con M, perdón, y no con N. ¿Cuál es la razón? Weil das Dativ ist. Sagut Edinson. Porque es dativo. Entonces, FON se le añade luego el DEM de Geld, de dinero. Entonces se contrae FON más DEM, FOM. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo mismo. El verbo que se divide en la segunda posición, el prefijo de ese verbo va al final y tenemos la preposición por acá. Listo. Tenemos el verbo gehören zu, pertenecer. A. Der Hund gehört zu Herrn Nolte. El perro pertenece al señor Nolte. Listo, no, lo normal, pues no hay ningún cambio, ninguna cosa, eh, ningún cambio significativo. Y luego tenemos el verbo tanzen. Tanzen siempre va acompañado de mit, de la preposición mit. Möchten Sie mit mir tanzen? ¿Quisiera bailar conmigo? Como es dativo, obviamente todo lo que vaya después eh, de la preposición debe ir también el dativo. En este caso, el pronombre persona, mm, el pronombre personal. Listo. Ahora vamos a ver el caso con los verbos reflexivos. Sich beschäftigen mit es exactamente el mismo caso del acusativo. Lo único que cambia es el caso de declinación, las preposiciones. Entonces tenemos este verbo, el verbo beschäftigen, ocuparse, preocuparse, dedicarse a algo. Warum beschäftigst du dich so selten mit deinen Kindern? ¿Por qué te ocupas con tan poca frecuencia de tus niños? Eso no quiere decir que en una oración
en donde haya preposicional Ergänzung con el dativo, solamente puede haber dativo. Por ejemplo, el verbo beschäftigen es un verbo reflexivo. Y aquí va acompañado eh, del pronombre reflexivo dich. ¿Por qué no va con el pronombre dia? Que sería, digamos, lo que uno esperaría si fuera dativo. Lo que pasa es que el verbo es reflexivo y se acompaña del acusativo, digamos, en la parte reflexiva, y la preposición, eh, digamos que lo acompaña, es la preposición mit. Y sabemos que la preposición mit siempre es del caso dativo. Entonces, en este caso, tenemos el pronombre reflexivo en acusativo y después de mit, todo va en dativo. ¿Quedó claro este caso? Este caso es un tanto complejo porque tiene de ambos. ¿Quedó claro ese caso? Ya, ¿Vivite, Edinson? ya Listo. le No, veamos este otro caso. dan. Sich unterhalten mit. Unterhalten es el verbo, bueno, puede significar, tiene dos acepciones. Una es como de charlar, conversar, y la otra es de divertirse. En este caso, en el ejemplo que vamos a ver, tiene el sentido de conversar. Gestern haben wir uns lange mit unserer neuen Nachbarin unterhalten. Ayer hemos conversado por largo tiempo con con nuestra nueva vecina. Entonces, acá, bueno, recordemos que los pronombres reflexivos en plural, tanto en acusativo como en dativo, son exactamente iguales. Entonces acá no hay forma de distinguir si el pronombre reflexivo está en acusativo o en dativo. Eh, y el resto después de mit, pues está en dativo. Miren que el pronombre posesivo unsere termina en er porque el artículo femenino, recordemos, es der en el dativo, y el adjetivo termina en en por el dativo. Lera, Sí, Entschuldigung, sí, claro, pregúntame. porque Unterhalten va al final y no como en las otras oraciones que el verbo va en la segunda posición. Ah, claro, porque recuerda que cuando en una oración principal tenemos dos verbos, hay un verbo que va en la segunda posición y otro que va al final. Mira que aquí ya tenemos un verbo en la segunda posición, el verbo haben. Unterhalten es el participes by, Ah, ok, vale. entonces va al final. Como no lo vi con G, pensé que era un verbo en Sí, infinitivo. recuerden todos que no todo el participes by tiene que tener el ge al principio. Entonces no crean eso, no. Es la mayoría de los casos, sí, pero no siempre. Entonces no se confíen de eso, porque a veces pasa que no tiene el gay y no nos percatamos del participes by. Listo. Miremos este otro ejemplo. Verabschieden von. El verbo verabschieden significa despedir a o despedirse de. Entonces la oración. Leider müssen wir uns jetzt von euch verabschieden. Lamentablemente, debemos despedirnos ahora de vosotros.
Entonces, pues aquí pasa lo mismo. Pues va al final porque digamos, el otro verbo además del verbo modal, y recordemos que el verbo modal siempre va en la segunda posición. Después del pronombre, recordemos, va el pronombre reflexivo, si hay un pronombre personal, en este caso, o bueno, después del verbo, pero como en este caso no habíamos puesto el pronombre personal, entonces va el verbo, el pronombre personal, luego el pronombre reflexivo, y ya después de la preposición, pronombre personal en dativo. Listo. Entonces, igual que en el acusativo, es la misma cosa. Necesitamos un pronombre reflexivo y el pronombre reflexivo va antes de la preposición. Y después de la preposición, obviamente, como es en el caso del dativo, pues entonces debe ir acompañado. En caso de que sea un artículo, pues el artículo debe ir en dativo. Si es un pronombre posesivo, el pronombre posesivo en dativo. Eh, si hay adjetivos después de la preposición, pues entonces la forma en la que de su declinación debe ser en dativo. Lo mismo con el acusativo. Después de la preposición, todo lo que acarrea, digamos, el acusativo. Entonces tenemos, hasta este momento hemos visto preposicional ergensum con el acusativo y con el dativo. En ambos casos, acusativo y dativo, pues tenemos verbos normales o podemos tener verbos reflexivos. Y ya sabemos que los verbos reflexivos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el pronombre reflexivo va siempre antes de la preposición. Y que no siempre, por ejemplo, si tenemos reflexivverben mit dativ. El dativ hace referencia a la preposición, no al pronombre reflexivo. En este caso, por ejemplo, en el de beschäftigen, podemos tener que el pronombre reflexivo sea en acusativo, como vimos aquí. El preposicional ergänzung se refiere es a la preposición que acompaña al verbo, no, en este caso de los verbos reflexivos, al pronombre reflexivo. Listo. ¿Claro hasta el momento todo eso? Listo. Entonces, continúo. Hay otros verbos que pueden tener un complemento preposicional con varios casos. Vamos a ver estos. Por ejemplo, sich bedanken. Entonces, sich bedanken, además, es un verbo reflexivo que va con la preposición bei y bei pues es con dativo, o puede ir con la preposición für y für es acusativo. Entonces, este verbo, por ejemplo, bedanken, puede estar con esas dos preposiciones y en ese caso puede tener un complemento en acusativo o en dativo. Miremos el ejemplo. Ich bedanke mich bei Ihnen für den schönen Abend. Entonces, aquí en esta misma oración están utilizando los dos casos. Pues pudo haber dicho simplemente esto. Ich bedanke mich bei Ihnen. Yo me agradezco, muestro gratitud con ellos por la linda tarde o la linda noche. Esto traduce esta oración. Ich bedanke mich bei Ihnen für den schönen Abend. Entonces, en este caso, miren, se pueden utilizar los dos al mismo tiempo. En todo caso, podríamos utilizar solo uno de los casos. Podríamos haber dicho, por ejemplo, ich bedanke mich für den schönen Abend. Yo me agradezco, o digamos, yo agradezco por la linda tarde.
Esto en español no es reflexivo, entonces qué pena ahí esa traducción literal que hice. Entonces, yo agradezco por la linda tarde o por la linda mañana, por la linda noche. O podemos utilizar los dos, con by y con few. En ese caso, da igual. Podemos utilizarlos en la misma oración, el dativo y el acusativo. Miremos este otro, el verbo beschweren. ¿Qué significa quejarse o reclamar? Ich möchte mich bei Ihnen über meinen neuen Kollegen beschweren. Supongamos que yo quisiera quejarme con usted sobre mis nuevos colegas. Entonces el verbo beschweren puede ir acompañado o de by o de über. Cuando es con by es dativo, cuando es con über es acusativo. Y en la misma oración pueden estar los dos. Como en este ejemplo. Yo quisiera quejarme con usted sobre mis nuevos colegas. Listo. El mismo caso pasa con sprechen. Sprechen puede estar con mit, y en ese caso sería dativo, o con über, y en ese caso sería acusativo. Der Chef möchte mit Ihnen über die Geschäftsentwicklung, pardon, Entschuldigung, Geschäftsentwicklung sprechen. Der Chef möchte mit Ihnen über die Geschäftsentwicklung sprechen. El jefe quisiera hablar con usted sobre la evolución del negocio. Entonces, nuevamente, mit Ihnen en este caso está utilizando el dativo y desde über está utilizando el acusativo y utiliza ambos en la misma oración. Es perfectamente válido. En estos casos donde se pueden utilizar a la misma vez los dos casos, en el caso de que haya un verbo que sea modal, pasa exactamente lo mismo que como vimos en casos anteriores. El pronombre, perdón, ¿qué dije yo? Modal, no, reflexivo. Qué pena. En caso de que sea un verbo reflexivo, el pronombre reflexivo siempre debe ir antes que las preposiciones. Y usualmente va después del verbo, en este caso. Listo. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, Fragen? Sehr gut. Listo. También tenemos preguntas. Fragen, las preguntas estas con estas palabras de pregunta, como ven, vea, bo, bojín, que van acompañadas de preposiciones. Vamos a ver ese caso. In einer Präpositionalergänzung steht entweder eine Person oder eine Sache. En un complemento preposicional está ya sea, ya bien, una persona o una cosa. Y se pregunta por una persona, así, o de la siguiente forma. Por ejemplo, für wen interessiert sich Thomas? Thomas. Für wen interessiert sich Thomas? Thomas. Interessiert sich für Heike. Entonces se pone primero la preposición, luego la palabra de pregunta y ya el resto de la oración. Como en este caso, an wen denkst du? Ich denke immer an meine verstorbene Mutter. O esta última, mit wem hast du gestern getanzt? Ich habe den ganzen Abend mit Frank getanzt. ¿Por quién se interesa Thomas? Él se interesa por Heike. An wen denkst du? ¿En quién piensas tú? Ich denke immer an meine verstorbene Mutter. Yo pienso siempre en mi madre muerta. Mit wem hast du gestern getanzt? ¿Con quién has bailado ayer? Ich habe den ganzen Abend mit Frank getanzt.
yo he bailado anoche, toda la noche, yo he bailado toda la noche con Frank. Entonces, podemos tener una proposición en acusativo o en dativo y luego la pregunta. Cuando queremos preguntar por quién, en el caso del acusativo, la palabra de pregunta será ven y en el caso del dativo tendremos que utilizar vem. Entonces la estructura es primero la preposición, luego la palabra de pregunta. Y en este caso de las preguntas, ¿con quién? Será ven para el acusativo y vem para el dativo. Y tienen que tener en cuenta que la preposición con la que se pregunta es la preposición con la que se responde. Porque recordemos, es la preposición que acompaña el verbo. Si nosotros vamos a responder con el mismo verbo, no podríamos utilizar otra preposición. A menos que pues, cambiemos completamente la respuesta y no respondamos algo con lo que se está preguntando, que sería pues algo muy raro. Pero si queremos responder con la misma verbo con lo que nos preguntan, debemos utilizar la misma preposición. Es en el caso de personas. Vamos a ver en el caso de cosas. Entonces, en el caso de personas es la preposición y luego la palabra de pregunta. Fragt man nach einer Sache gilt, y se pregunta por una cosa de esta forma. Wofür interessiert sich Thomas? Er interessiert sich für schnelle Autos. Woran denkst du? Ich denke immer an unseren Urlaub. Womit machst du die Tür auf? Natürlich mit dem Schlüssel. Entonces, en este caso cambia, ya no va a ser la preposición antes que la palabra de pregunta, sino todo junto, la palabra de pregunta más la preposición. Todo eso en una sola palabra. ¿Cómo es la estructura? Va a ser la palabra bo más la preposición. Por ejemplo, en este caso, bofio, simplemente bo y luego la preposición, pero en el caso, por ejemplo, de an, no pueden estar las dos vocales juntas. Boan, no. Entonces, en ese caso, para que se evite que las dos vocales vayan juntas, se le añade una R. Pero en el caso de proposiciones como few o como meet, que no empiezan con vocal, no hay ningún problema, se ponen directamente después de la preposición, de la palabra de pregunta, perdón. Entonces, wofür interessiert sich Thomas? Interessiert sich für schnelle Autos. Él se interesa por los autos rápidos. Woran denkst du? ¿En quién piensas tú? ¿O en qué, sí, en qué piensas tú? Ich denke immer an unseren Urlaub. Yo siempre pienso en nuestras vacaciones. Womit machst du die Tür auf? ¿Con qué abres la puerta? Naturalmente, con las llaves. Natürlich mit dem Schlüssel. Listo. Y esto es, digamos, un breve resumen del preposicional Ergänzung, del complemento preposicional. ¿Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas? Yo de nuevo. Sí, Tatiana. Cuéntame. Entschuldigung. La palabra, la última parte donde Sí. vemos lo de para preguntar por cosas, o sea, cuando se hace como se une la preposición con la palabra, con la W frage, siempre se hace con bo o puede ir con las otras W frage, digamos como vas o como. No, siempre tiene que ser con bo. Ah, ok, Sí. listo. No, no Danke. existe, por ejemplo, como el Basfur o el Basan o Basmit o algo así, no. No, no, no existe. Bo significa ¿dónde? Bo así solito es donde, pero cuando se le añade la preposición, pues obviamente cambia. Entonces acá, por ejemplo, Bofiu es ¿por qué? Porque se interesa. Borán, ¿en quién? ¿O en qué? Más bien, ¿en qué? Vomit, ¿con qué? Entonces, dependiendo de la preposición, cambia el sentido de la pregunta. Pero si tomamos bo así solo, significa dónde. Vielen Dank. Evite. A ver si.
Eine andere Frage? Listo, muy bien. Entonces, para terminar el día de hoy, bueno, antes de que me lo pregunten, seguramente ya vi sus tareas. Muchísimas gracias a quienes las enviaron. Qué pena que no les haya enviado respuesta, pero la semana pasada estuve muy enfermo. Entonces fue como complicado. Pero en el transcurso de esta semana les estaré enviando las correcciones, pues, y la revisión de las tareas. Y obviamente, antes de que se me olvide, la tarea del día de hoy es la siguiente. En ese documento que les envié, en donde aparecen los verbos con el preposicional ergänzung, ahí aparece el caso, si es dativo, si es acusativo, si el verbo es reflexivo o no, y aparecen ejemplos. Entonces la idea, pues, es que no tomen los mismos ejemplos, sino que seleccionen 5 de esos verbos y con esos 5 verbos construyan un párrafo. Obviamente pueden utilizar más verbos, pueden utilizar más cosas. El todo es que en el párrafo que construyan deben aparecer esos 5 verbos que tienen preposicional ergänzung, eh, deben incluirlos en el párrafo. Sí, Carolina, ¿la pueden volver a enviar después, profe? ¿A qué te refieres, Carolina? ¿Al documento? Al documento de... Sí, listo. Sí, claro, entonces ahorita por la noche les envío el documento. Entonces esa es la tarea. El transcurso de esta semana les paso digamos, eh, a quienes enviaron la tarea, las correcciones de eso que enviaron. Y ya saben entonces cuál es la tarea del día de hoy. Entonces, repito, escribir un párrafo en el que se utilicen 5 de los verbos que aparecen en la lista. Obviamente la idea es que, como son verbos con complemento preposicional, pues lo pongan en práctica. Listo. Bueno. Entonces voy a compartirles un poema para que leamos. Y pues eso es todo por la clase de hoy. Así que permítanme un momento, ya les comparto la pantalla. Listo. El poema se llama Ingredientes del insomnio. Entonces, ¿können Sie den Text sehen? ¿Pueden ver el texto? Ya. Listo. Entonces, creo que ahora sí se puede escuchar. Lo voy a poner a reproducir y me dicen si se escucha. Sí pueden escucharlo. Ich höre gar nicht. Entschuldigung, Edinson. Die andere Leute. Edinson no puede escuchar casi. Bueno, les voy a compartir acá el enlace para que lo escuchen después y lo voy a leer. Listo. Poema que se llama Ingredienten der Schlaflosigkeit, Ingredientes del Insomnio, de Uwe Kolbe. Es war diese Mücke, ich hab sie gehört, und es war, wuchs da nichts Gras zwischen es bei Kriegen. Es war ähnlich dem Grund, weshalb ich die Stadt zum ersten Mal wirklich verließ. Und es war, dass die Liebe sich weigerte, einfach zu sein wie ein Handgriff, schön wie ein Silbenrätsel, witzig und unerklärlich, Entschuldigung, witzig und unerklärlich wie die Attacke.
der Katze, die anschließend wieder vornehm gemessen schreitet oder sich putzt, mit der Zunge die Pfote befeuchtet, damit über den Hinterkopf streicht. Mit dieser unnachahmlichen Sorgfalt. Es war, dass der Lärm meiner Stadt den letzten alten Putz zerrüttet, das letzte Brandmauern graubraun auf den monströsen LKW kippt, der gestern mich fast überrollte. Es war das Reste der alten Gewissheit. Einander zersetzen, die neue privat bleibt, das rasende Herz in unseren Breiten kommt, so etwas von übertriebenem Genuss. Es war, du wachst auf und nuschelst, mach endlich das Fenster zu. Listo, ese fue el poema Ingredientes del insomnio. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, entonces eso fue todo por hoy. Y nos vemos mañana. Danke, Lerga, bis morgen. Bis morgen, auf Wiedersehen. Tschüss. Esperen, qué pena. Antes de que se vayan, no se vayan todavía, no se vayan. Había olvidado decirles, ustedes tendrían facilidades de que empezáramos las clases no a las 8, sino a las 7. Que la clase de ahora en adelante fuese de 7 a 8. Les quedaría fácil. Luisa dice que sí, Lina dice que sí. Van dos, ¿quién más? Mejor dicho, ¿quién no puede? ¿Quién tendría inconvenientes a las 7? Ich habe ein Problem. Bien. Ich arbeite bis 1 p.m. bis 7. Wir können Stunde und Viertel nach 7 fangen. Ja, für mich, es gibt kein Problem. Gibt es kein Problem, Entschuldigung. Für mich gibt es kein Problem. Edison dice que como él trabaja hasta las 7 de la noche, de 1 a 7, entonces que si podemos empezar 15 minuticos después de las 7. Si les parece bien, podría ser la clase de 7:15 a 8:15. Sí, listo, perfecto. Entonces de 7:15 a 8:15. Entonces nos vemos mañana. ¿Desde mañana, Loren? Sí, desde mañana. Desde mañana empezamos a las 7:15 entonces. Si nadie tiene problema, ¿nadie más tiene problema? Sí, ¿en serio? ¿De verdad? Listo. Entonces, bis morgen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis morgen. Danke. Bis Danke. morgen. Tschüss. Tschüss. Bitte, Ronald. Vielen Dank Ihnen.